Vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada en el mismo ejercicio, pues que es x a la cuarta menos 8x al cuadrado. ¿Sí? Habíamos obtenido, pues, con la primera derivada, los puntos máximos y los puntos mínimos. ¿Sí? Además, por los intervalos donde crece y donde decrece la función. ¿Qué función usamos? Pues la función x a la cuarta menos 8x al cuadrado. Vamos a continuar aplicando el criterio de la segunda derivada o la segunda derivada donde vamos a obtener los intervalos de concavidad, ¿sí? Desde dónde hasta dónde se produce pues esta concavidad hacia abajo y de dónde a dónde en x se produce una concavidad hacia arriba, ¿sí? Cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Y además los puntos de inflexión en donde cambia el sentido de la concavidad. Eso vamos a hallar ahora, ¿sí? Entonces, habíamos pues ya analizado brevemente los puntos máximos y mínimos de la función, ¿sí? Y habíamos hecho pues ya en GeoGebra la función tal cual, pues que era esto, los dos puntos mínimos que teníamos son estos dos de aquí y el punto máximo, el de acá arriba, que es el punto 0, 0, ¿no es cierto? Que habíamos obtenido eso. El punto mínimo menos 2 menos 16, el máximo 0, 0 y 2 menos 16, ¿sí? Menos 2 menos 16, 2, 16 los puntos mínimos. ¿Qué vamos a obtener ahora de la función? Vamos a obtener la concavidad, que vamos a ver que aquí es cóncava, vamos a ver desde dónde hasta dónde es cóncavo hacia arriba, ¿sí? Esto se va abriendo hacia arriba, ¿sí? De dónde asimismo hasta dónde es cóncavo hacia arriba también, esto es cóncavo hacia abajo. ¿Y cuáles son los puntos de inflexión? En el caso de que tenga puntos de inflexión, ¿sí? Entonces, vamos a analizar justamente eso. Listo, vamos a dejar para luego esa función. Vamos a continuar aplicando entonces la segunda derivada. Voy a empezar con la función original y la primera derivada que ya teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, esto de aquí. Todo el procedimiento hicimos para encontrar los puntos máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento de la primera función. De la primera derivada, perdón. Ahora con la segunda derivada, ¿sí? Vamos a derivar, ¿sí? Una derivada sucesiva. Vamos a poner f2' de x, que es la segunda derivada, ¿sí? f2' de x o segunda derivada de la función f de x. Esta es segunda derivada de la función f de x, es igual. Para sacar la segunda derivada debemos derivar la primera, de la primera derivada derivamos y obtenemos la segunda derivada. Esto es 4x al cubo, sería 12x al cuadrado, ¿sí? Y menos 16, ¿sí? Sería la segunda derivada, ¿sí? Derivando de la primera derivada obtenemos la segunda. Derivada es 12x al cuadrado menos 16. Siguiendo el procedimiento exactamente igual que el caso de la primera derivada, la segunda derivada igualamos a 0. 2x al cuadrado menos 16 hay que igualar a 0, ¿sí? Y despejar pues x de esta ecuación cuadrática que me queda igualado a 0. Como es una ecuación cuadrática incompleta, donde no hay el término con x, solo hay el término independiente y el x al cuadrado, lo que voy a hacer es despejar x. Entonces, directamente 2x al cuadrado es igual a 16, ¿sí? Menos 16 pasa como más 16. El 12 que está multiplicando x al cuadrado, pues va a pasar a dividir. 16 va a dividir al 12. Puedo yo simplificar acá la cuarta de... Sí, la cuarta de 12 sería 3, 3 por 4, 12. Y la cuarta de 16 sería 4, 4 por 4, 16, ¿no es cierto? Simplifico, entonces me queda aquí, ¿sí? X al cuadrado, más bien dicho, despejo de una vez x, es igual a la raíz cuadrada de 4 que me quedó en el numerador, dividido para 3 que me queda en el denominador, ¿sí? Esto obviamente usando las propiedades de radicación, me queda raíz cuarta en el numerador, sobre raíz cúbica, perdón, raíz de cuadrada mismo, pero del número 3, ¿sí? Eso me da igual, raíz cuadrada de 4 es igual a 2 sobre raíz de 3, ¿sí? Me quedaría así. Si quiero yo usar este término más exacto, pues sería 2 raíz de 3, si quiero poner en decimal,
pues vamos a también a transformarlo en decimal. Pero vamos a dejarlo por ahí, hasta ahí, hasta el final, pues poder nosotros también graficar. Necesitaríamos el valor decimal para poder ubicarlo en un plano cartesiano XY. Entonces, 2 dividido para la raíz de 3, vamos a sacarle una calculadora, es igual a 1,15, redondeado a 2 decimales, un valor redondeado, pues va a perder ya exactitud si es que está redondeado, ¿sí? 1,15. Listo. Este X de aquí, que son 2X, cuando usted pasa el cuadrado, a la derecha, ¿no es cierto? Pasa como más y menos, más menos, ¿sí? Pues acá sigue manteniéndose el signo más menos, ¿sí? El cuadrado cuando pasa como raíz pasa con dos signos, más menos, acá sigue siendo más menos, y acá es más menos, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo dos valores de X, un X1, que es 1,15 positivo, y un X sub 2, que es 1,15 negativo, ¿sí? A menos 1,15 negativo. Estos dos valores van a ser nuestros puntos críticos, ¿sí? Y en estos dos valores, pues, estos dos valores ya son las coordenadas en X de los puntos de inflexión, ¿sí? Esto en la segunda derivada, los valores de X de la segunda derivada igualado a 0 son los puntos de inflexión. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar los puntos de inflexión, ¿sí? Que hemos hecho, sacado la segunda derivada igualado a 0, hemos despejado X, y estos X ya son los puntos críticos, o también pues los X, las coordenadas en X de los puntos de inflexión. Listo. Vamos a armar, asimismo, pues, un cuadro, ¿no es cierto? En la recta numérica voy a ubicar esos dos puntos críticos que están ahí en la recta numérica, de menos infinito hasta más infinito, para poder deducir, pues, qué intervalos, los intervalos de concavidad que ya estábamos hablando, ¿sí? Menos infinito hasta más infinito. Sí, ubico primero en orden de la recta numérica el menos 1,15, voy a ponerle aquí, menos 1,15, o menos 2 raíz de 3, vamos a ponerle ya una vez 1,15. Acá el 1,15 positivo, ¿sí? Estamos trabajando con el valor decimal, y con esos intervalos, perdón, con estos valores, estos puntos críticos, vamos a formar tres intervalos. El primer intervalo de menos infinito hasta menos 1,15, el siguiente intervalo de menos 1,15 hasta 1,15 positivo, y el tercer intervalo de 1,15 positivo hasta más infinito. Esto exactamente igual como hicimos el análisis, como se hace el análisis con la primera derivada. Tengo el primer intervalo, el segundo intervalo y el tercer intervalo. En la segunda derivada, estos intervalos son de concavidad. Me va a decir si es que de menos infinito hasta 1,15 negativo es cóncavo hacia abajo o es cóncavo hacia arriba. De 1,15 a menos 1,15, perdón, de menos 1,15 a 1,15 me va a decir si es cóncavo hacia abajo o es cóncavo hacia arriba. Y de 1,15 a más infinito, asimismo me va a decir si es cóncavo hacia abajo o es cóncavo hacia arriba. Eso voy a sacar en estos intervalos, que es aplicando la segunda derivada. ¿Cómo hago eso? Pues igual que en la primera derivada, voy a dar valores para cada uno de estos intervalos. Entonces, tomo el primer intervalo número 1, y voy a dar un valor a X que se encuentre entre menos infinito y menos 1,15. A la izquierda, entre este intervalo, pues está el menos 2 acá está el menos 3, el menos 4, y así hacia la izquierda, hacia menos infinito. Entonces, el más sencillo para mí, voy a tomar el menos 2 para poder hacer los cálculos. X es igual a menos 2, ¿sí? Con X es igual a menos 2, voy a reemplazar en la segunda derivada, ¿sí? Aquí está la segunda derivada, voy a sacar F2', o segunda derivada de menos 2. Entonces aquí voy a poner la segunda derivada y voy a aplicar en la segunda derivada cuando X vale menos 2, ¿sí? Entonces F2'
de menos 2 es igual a 12 que multiplica a menos 2 al cuadrado y menos 16. ¿Sí? Menos 2 al cuadrado, pues un signo negativo elevado a una potencia par es positivo, entonces sería 4 positivo. 4 positivo por 12, pues va a ser 48 menos 16, pues vamos a sacar 48, menos 16, esto es igual, ¿sí? 48 menos 16 es igual a 32, ¿sí? Lo que me interesa aquí es el signo que es positivo, 48 positivo menos 16 negativo, es igual a 32. Lo que me interesa aquí es el signo que es positivo, ¿sí? Ese signo positivo voy a colocarlo eh, en mis intervalos, ¿no es cierto? En mi cuadro de intervalos lo estoy analizando. Voy a decir que este signo es positivo, y si es positivo el signo, significa que de menos infinito a menos 1,15, la función es cóncava. Sí, la función es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Eso significa, si el signo es positivo, que esta función es cóncava hacia arriba. ¿Sí? O sea, la función va a ser de esta manera, se va a abrir hacia arriba, va a irse hacia arriba, va a haber un hueco aquí en la parte de arriba, es una concavidad hacia arriba. ¿Estamos? De la misma manera, tomo el intervalo número 2, ¿sí? Doy un valor de x entre menos 1,15 y 1,15, que no incluya los límites, ¿sí? No puedo dar el valor de menos 1,15 como parte, como un valor para analizar el intervalo. No puedo analizar los valores extremos, ¿sí? Los valores límites. Lo que está en medio puedo analizar. Por ejemplo, podría analizar el valor menos 1 que está aquí. Acá está también el 1. Acá en la mitad está el 0. Entonces 0, 1, 1, 15. 0 menos 1, 15. Y así hacia la izquierda y hacia la derecha. Es más fácil el 0 para poder yo reemplazar y hacer los cálculos directamente. Entonces x es igual a 0. ¿Dónde reemplazo? En la segunda derivada para intervalos de concavidad. ¿Sí? En la segunda derivada. ¿Sí? Estos de aquí ya son los puntos de inflexión. ¿Sí? Estos puntos críticos ya son los puntos de inflexión de mi función, de la gráfica, ¿sí? Por donde va a pasar la gráfica. ¿Sí? Donde va a cambiar el sentido de la concavidad. Entonces, reemplazo 0 acá, ¿sí? F2' de x, o sea, de 0, en vez de x voy a poner 0, sería 12 por 0 al cuadrado, menos 16, ¿sí? Obviamente, pues 12 por 0 va a ser 0, 0 al cuadrado, 0 por 12 es 0, menos 16, esto me da igual a menos 16. Lo que me interesa es el signo, ¿sí? En este caso es un signo negativo, menos. Por lo tanto, el intervalo, el segundo intervalo, este segundo intervalo que estoy analizando ahora, es negativo. En mi cuadro que estoy analizando de los intervalos de concavidad, este intervalo es negativo. Por lo tanto, si es negativo, pues la función es cóncava hacia abajo. Cuando es negativo, pues va hacia abajo el sentido de la concavidad. Ya no es hacia arriba, es hacia abajo. ¿Sí? La función es cóncava hacia abajo, entonces. De la misma manera voy a hacer con el intervalo número 3. Acá abajo, pues voy a poner intervalo número 3. Y voy a hacer el mismo análisis, ¿sí? Voy a dar un valor de x, ¿sí? Que se encuentre dentro del tercer intervalo y que no sea el límite 1,15 ni el infinito. Entonces, igualmente a la derecha de 1,15 está el 2, por lo tanto el siguiente valor, que es 2, le voy a tomar yo para el análisis. Pueden tomar ustedes cualquier valor que se encuentre en ese intervalo mayor a 1,15. En este caso el 2, ¿sí? ¿Dónde reemplazo? Nuevamente reemplazo en la segunda derivada, se reemplaza para los intervalos de concavidad, hallar los puntos, y en la segunda derivada, pues hallar los puntos de inflexión. Entonces, en este caso, analicemos cuando x vale 2, ¿sí? Para ver el intervalo 3, si es cóncavo hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? 2 al cuadrado menos 16, 2 al cuadrado es 4 por 12, es igual a 48 positivo, menos 16, esto es igual a 32. 32 positivo, ¿sí? Lo que me interesa es el signo positivo. Si es positivo, quiere decir que el intervalo número 3 es positivo. Por lo tanto, en mi cuadro de intervalos,
yo voy a poner que este intervalo es positivo. Si el intervalo es positivo, significa que la función es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Listo, entonces, intervalo positivo, negativo y positivo. Con eso yo ya tengo una idea de cómo es la función. ¿Sí? Significa, ¿sí? Que si es cóncavo hacia arriba, la función es así. Si es cóncavo hacia abajo, aquí va a ser el punto de inflexión, es menos 1,15, va a virar así, etc. Vamos a colocar esto mismo No abajo para sería al revés, ingeniero. un análisis más puntual. ¿Perdón? No sería al revés, cóncavo hacia arriba, el hueco queda hacia abajo, cóncavo hacia arriba, No, no, no. cóncavo hacia arriba no sería así. Concavidad significa el hueco que se forma. Esto es una concavidad. Esto es Eso no sería al cóncavo. revés, no. ¿Sí? Y esto es hacia arriba porque la función se abre hacia arriba. O sea, el hueco está hacia arriba, por eso es cóncavo hacia arriba. Esto es cóncavo hacia arriba. Ah, ¿Ya? bueno. Sí, no, no es al revés. Listo. Espera un momento. Voy a copiar esto abajo para poder hacer el análisis de la concavidad y que me vayan entendiendo. Listo, vamos a copiarle aquí para poder analizar pues cómo es la concavidad de esta función en particular. Entonces dice cóncavo hacia arriba, es una curva así de este tipo, ¿sí? Esto se va hacia menos infinito, ¿sí? El punto de inflexión es menos 1,15, por lo tanto aquí hay un punto de inflexión en menos 1,15, en donde cambia el sentido de concavidad. Si esto se está abriendo hacia arriba la función, ¿sí? Se está haciendo cada vez más grande esta concavidad de aquí, el punto de inflexión es donde cambia el sentido de esa concavidad, ¿sí? Entonces, aquí, en este punto de inflexión, cambia. Entonces, en vez de seguir yéndose para arriba, cambia y empieza a irse a un punto máximo, ¿sí? Se va hasta un punto máximo y de ahí empieza a regresar, ¿sí? Nuevamente hasta el punto 1,15, donde cambia nuevamente el sentido de la concavidad. Entonces, hagámoslo así, más o menos para... obviamente la curva no es así, pues solamente estoy... Más o menos va a ser así, sí, pero estoy simplemente indicándoles el sentido de la concavidad, nada más. En 1,15 hay otro punto de inflexión, ¿sí? Aquí la gráfica, pues, fuera, si siguiera yéndose hacia abajo, pero en este punto de inflexión empieza a cambiar el sentido de los datos, ¿sí? Y empieza a irse hacia el otro lado y vuelve a subir, ¿sí? Y esto se va hacia infinito. Entonces, fíjense que esto es cóncavo hacia arriba, esto es cóncavo hacia arriba, esto es cóncavo hacia abajo, ¿sí? ¿Estamos? Estos de aquí son los puntos de inflexión. Justamente este es un punto de inflexión. Este es otro punto de inflexión. Justamente en menos 1,15 y en 1,15. ¿Sí? Entonces esto es punto de inflexión. Listo, entonces tenemos ya los intervalos de concavidad y tenemos los puntos de inflexión, pero como es un punto de inflexión, necesitamos el punto en Y, porque tenemos simplemente la coordenada en X de este punto. X es igual a menos 1,15, es la coordenada en X de este punto de inflexión, y del otro punto de inflexión es la coordenada X igual a 1,15. ¿Sí? Entonces necesitamos las coordenadas en Y. Entonces vamos a sacar eso justamente ahora. Entonces vamos a poner acá puntos de inflexión. En este caso tenemos dos puntos de inflexión, ¿sí? Que hemos obtenido analizando la segunda derivada, igual pues con estos intervalos de concavidad, ¿sí? Entonces vamos a hallar los puntos de inflexión. El primer punto de inflexión dice X es igual, ¿sí? Vamos a poner aquí X es igual a menos 1,15, ¿sí? Menos 1,15 y Y, debo tener el punto de inflexión, la coordenada en Y. ¿Cómo tengo la coordenada en Y? Reemplazando en la función original f de menos 1,15.
¿sí? Entonces vamos a la función original, lo voy a copiar, ¿sí? De donde yo partí esta segunda parte del ejercicio. Esta es la función original, x a la cuarta menos 8x al cuadrado. Vamos a copiarla acá para indicar pues que este punto, para hallar las coordenadas en y de los puntos de inflexión, debemos tomar la función original y encontrar el valor en y reemplazando x en la función original, ¿sí? Entonces, listo, vamos a reemplazar en esta función original. Sería, esto es igual, a x a la cuarta, en vez de x voy a poner menos 1,15, entonces entre paréntesis, menos 1,15 elevado a la potencia 4 menos 8 que multiplica, en vez de x, menos 1,15 elevado al cuadrado, ¿sí? Esto va a ser igual entonces directamente en la calculadora, menos 1,15 elevado al cuadrado menos 8 que multiplica, ¿sí? Directamente, perdón, 1,15 a la cuarta, es decir, 1,15 elevado a la cuarta. Continúa, pues pongo menos 8 en la calculadora que multiplica menos 1,15 elevado al cuadrado. Esto es igual a menos 8,83. Menos 8,83 con dos decimales redondeados. Ese es un punto de inflexión, ¿sí? Cuando x vale menos 1,15. Entonces acá, punto de inflexión, P de inflexión, ¿sí? Es el siguiente, menos 1,15 en x, punto y coma, menos 8,83, perdón, en y. ¿Sí? Este es el primer punto de inflexión. Hay otro punto de inflexión también que le voy a calcular acá abajo. ¿Sí? El punto de inflexión es de x igual a 1,15 positivo. X es igual a 1,15 positivo, asimismo voy a sacar y, reemplazando en la función original 1,15 positivo. Sería f de 1,15 positivo. En la función original, en vez de x, voy a poner 1,15. Entonces sería 1,15 positivo elevado a la potencia cuarta menos 8 que multiplica a 1,15 positivo elevado al cuadrado, ¿sí? Esto va a ser igual, ¿sí? Exactamente a lo mismo, menos 8,34. 8,83, perdón. 8,33, 83. Entonces, este punto de inflexión, P de inflexión, el segundo punto de inflexión, ¿sí? Es 1,15 positivo en X, punto y coma, menos 8,83 en Y. Listo, tengo los puntos de inflexión, tengo los intervalos de concavidad, con la primera derivada, ¿sí? También pues se obtienen los puntos máximos y mínimos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Previamente pues hicimos los intervalos de crecimiento y decrecimiento aplicando la primera derivada, ¿sí? Y aquí está pues los intervalos donde crece la función, y obtuvimos previamente los puntos mínimos, máximos de la función. Ahora sí vamos a modificar todo esto, podríamos también modificar con otro análisis de la función, como sacar los cortes, sacar el dominio, etc. Pero vamos a graficar la función tal cual. Vamos a poner aquí gráfica, y vamos a graficar la función que hemos analizado, en este caso la segunda derivada, y anteriormente la primera derivada. X y Y. Vamos a hacer aquí una tabla de valores. Y vamos a resumir lo que tengo ahora, ¿sí? Obtuve con la primera derivada un punto máximo que es 0, 0, ¿no es cierto? Un punto máximo que es 0 en X, 0 en Y. Ese es el punto máximo de esta función. Este aquí es un máximo. Vamos a poner máximo. ¿Qué más analizamos con la primera derivada? Volvamos al ejercicio. Con la primera derivada, saqué un punto máximo que es 0, 0. Saqué dos puntos mínimos que es menos 2, menos 16 y 2, menos 16. Voy a poner aquí menos 2, menos 16. Y en un punto mínimo. Y el otro punto mínimo es 2, 16. ¿Sí? Estos dos son puntos mínimos. Voy a poner mínimo y mínimo. ¿Qué acabamos de sacar con la segunda derivada?
con la segunda derivada sacamos los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Hay dos puntos de inflexión, menos 1,15, menos 8,83. Vamos a poner aquí menos 1,15. Menos 8,83. Y el otro punto de inflexión es 1,15 positivo, menos 8,83 negativo. ¿Sí? Entonces aquí son los puntos de inflexión. ¿Sí? Voy a ponerlo solamente como inflexión. Voy a poner así a que me alcance acá para poder dibujar. ¿Ya? Esos son los puntos de inflexión. Inflexión, inflexión. ¿Ya? Listo. Entonces, ese es el resumen que tengo. ¿Sí? Si quiero dar más valores, pues puedo yo dar más valores para poder graficar. Vamos a hacer la gráfica entonces aquí. Vamos a trazar aquí un eje X, un eje Y, perdón. Un eje X de abajo. Vamos a poner cada cuadro, pues en mi caso va a representar una unidad. Entonces aquí obviamente va a ser 1, cada cuadro va a ser 1, ¿sí? Eje de las X, eje de las Y. Vamos a ubicar los puntos, el punto máximo, que es el punto 0, 0. El punto 0, 0 aquí. Voy a ponerle con rojo que se vea. El punto 0, 0 es un punto máximo. Este es el punto máximo. El punto menos 2, menos 16, menos 2 en X. Acá menos 2 en X. Menos 16 abajo, 2, 4. Va a estar bastante abajo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos más abajo. 13, 14, 15, 16. Aquí está menos 16. Acá está menos 2. En menos 2, menos 16 hay un punto mínimo. Este es un punto mínimo. Asimismo, en 2, en X, que estamos acá, 2 en X. Menos 16 en Y. Hay un punto mínimo también, entonces menos 16 aquí mismo. A esta misma distancia, pues sería otro punto mínimo. ¿Sí? Vamos a trazar todo el eje de las 10 hasta acá abajo. Este es el eje de las 10 negativo. Listo. Este punto de aquí, recuerden que es menos 16. Vamos a poner aquí menos 16. Menos 16. ¿Qué más tenemos? Hemos puesto el máximo y los dos mínimos. Tenemos un punto de inflexión en menos 1,15, menos 8,83. Pongamos en color rojo también. Menos 1,15 aquí es 1, 1,15 un poco al lado. Y menos 8, 2, 4, 6, 8. Vamos a poner aquí que es menos 8. Entonces en 1,15 por aquí. Aquí es 1 medio, 1,25, 1,15 por aquí. Y menos 8,83 casi antes de llegar al 9. Este es el punto de inflexión. ¿Sí? Este es el punto de inflexión. Asimismo, en 1,15 hacia la derecha, ¿sí? El eje de las X positivo y 8,83 negativo, hay otro punto de inflexión, más o menos por ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, analizando todo, el intervalo de crecimiento es de menos, por acá está el intervalo de crecimiento, de menos infinito a menos 2, la función crece, de menos 2 a 0, decrece de menos infinito a menos 2, crece de menos 2 a más infinito, de 0 a 2, decrece y de 2 a más infinito, crece. ¿Sí? Y los intervalos de concavidad es de menos infinito hasta menos 1,15, menos 1,15 es cóncavo hacia arriba, de menos 1,15 hasta 1,15 es cóncavo hacia abajo y de 1,15 hasta más infinito cóncavo hacia arriba también. Entonces, vamos a unir ya estos puntos tomando en cuenta esos sentidos de concavidad. Va a ser así la función entonces, ¿no es cierto? Como es cóncavo, viene desde menos infinito, cóncavo hacia arriba, y viene decreciendo hasta el punto, decrece, ¿no es cierto? Hasta el punto, cuando x vale menos 2, vale 16, hasta más abajo. Déjenme ponerlo más abajo.
hasta el punto menos 2 en X decrece. ¿Sí? Entonces viene hasta acá, decrece. De ahí vuelve a subir. ¿Sí? Vuelve a crecer hasta 0, de ahí decrece nuevamente. ¿Sí? Decrece hasta el punto mínimo y vuelve a crecer. ¿Sí? Necesitamos saber un valor acá a la izquierda para ver si la curva se va para acá, si se va para acá, si se va para acá, cómo es esta parte. ¿Sí? Entonces vamos a dar un valor cuando X vale menos 3, que está ubicado acá. Cuando X vale menos 3, vamos a reemplazar menos 3 en la función original para ver cuánto me da en Y, ¿sí? Igualmente hacia la derecha cuando vale 3 positivo. Esto con el objetivo, les repito, de saber a la izquierda para dónde va y a la derecha acá para dónde va, ¿sí? Entonces vamos a ver cuando vale menos 3 y cuando vale 3. Donde reemplazamos en la función original, ¿no es cierto? En la función que estamos nosotros analizando. En la x a cuarta potencia, x a la cuarta menos 8x al cuadrado, ¿sí? En esa estamos nosotros, es la función que estamos graficando. Listo, f de x igual a x a la cuarta menos 8x cuadrado. Esta es la función que estamos nosotros graficando y aquí vamos a reemplazar el valor de menos 3, ¿sí? Entonces directamente pues sería menos 3 elevado a la cuarta potencia, que se va a hacer positivo, ¿sí? 3 elevado a la cuarta se va a hacer igual positivo, menos 8 que multiplica a 3 elevado a menos 3, perdón, elevado al cuadrado, que también se va a hacer positivo. Esto va a ser igual a 9, ¿sí? He reemplazado directamente en la calculadora, esto es igual a 9. Igualmente, cuando x vale 3 positivo, vale 9, en su caso. Entonces voy a poner esos dos puntos adicionales. Cuando x vale menos 3 y vale menos 9, sí sería menos 9, porque aquí es negativo, se me estoy olvidando de restarle bien. Es menos 9. A ver, déjeme ver, cuando x vale, no, vale 9 positivo. Cuando x vale menos 3, vale 9 positivo y está acá arriba, ¿sí? Vamos a ponerle en la parte de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 estaría por acá, ¿sí? 2, 4, 6, 8 y 9. ¿Sí? Entonces es una función de este tipo. Cuando vale menos 3, y vale 9, sería aquí. Y cuando vale 3 positivo, también vale 9, estaríamos acá. Listo, voy a completar el eje de las 10. Este es el eje de las 10. Y ahora sí, pues yo ya sé por dónde va la función. Desde la izquierda, entonces esto baja, voy a hacer un poco más pequeño para que me alcance. Listo, la función viene de la siguiente manera. ¿Sí? Desde aquí hasta menos infinito. Voy a hacerle con una línea recta para que me salga más o menos la función, pero ustedes saben que es pues es una curva. Viene desde ese punto hacia el punto mínimo. Recuerden que el punto mínimo desciende hasta el intervalo desde menos infinito hasta 2. Y en el punto mínimo, en este punto mínimo la función da la vuelta, pues no es cierto, es el punto más bajo de todos, el punto mínimo. ¿Sí? Vuelve a subir, el punto mínimo vuelve a subir, pasa por este punto de inflexión. Y aquí, toda esta parte de aquí es cóncavo, tiene una concavidad, o el sentido de la concavidad es cóncavo hacia arriba. Si ven cómo se va abriendo hacia arriba, es lo que sacamos en nuestro cuadro de concavidad, ¿sí? Que es cóncavo hacia arriba. Entonces, esto de aquí es cóncavo hacia arriba, se va abriendo. Esto supone que sigue yéndose hacia arriba, con una flecha. Y esto seguiría yéndose hacia arriba si no hubiera nada más que haga que cambie esos datos, ¿sí? Entonces, en este caso, va a cambiar los datos, va a llegar hasta este punto de inflexión, ¿sí? Y va a empezar a tener, el sentido de la concavidad va a ser hacia abajo, ¿sí? Entonces esto va a ser hasta acá, bueno, pongamos este aquí, este es el punto máximo, déjeme graficarle bien. Listo, pasa por ese punto, que es el punto de inflexión, justamente por ese punto pasa la gráfica, cambia el sentido de concavidad. Fíjense que ahora pues se está haciendo una concavidad hacia abajo, ¿sí? La curva pues
cambia el sentido, pasa nuevamente por este punto de inflexión, ¿sí? Y nuevamente pues se va hacia el punto mínimo y cambia el sentido de concavidad en ese punto de inflexión y se va hacia arriba, ¿sí? Cambia el sentido de concavidad y se va hacia arriba. Acá también le voy a unir pues con una línea para poder graficar mejor. ¿Sí? Bien, hasta ahí. Y esto sigue subiendo. ¿Sí? Bueno, se forma, se une con el punto mínimo. Voy a graficarle bien acá. Y quedaría lista la gráfica. Ya, entonces quedaría así. Fíjense que tiene dos puntos mínimos. Este de aquí y este de acá. Tiene un punto máximo que es este de aquí. Los puntos de inflexión es este de acá. ¿Sí? Entonces fíjense que esta parte de aquí, justamente desde menos 1,15, punto de inflexión, perdón, desde menos infinito hasta menos 1,15, ¿sí? Desde menos infinito, acá también esto se va hacia más infinito, ¿sí? Desde menos infinito hasta menos 1,15, que es este punto de aquí, menos 1,15, ¿sí ven? Es cóncavo hacia arriba, es esta concavidad de aquí. Voy a ponerle con otro color. ¿Sí? Es esta parte de aquí, es cóncavo hacia arriba. ¿Sí ven? Un hueco que se queda hacia arriba. Desde menos 1,15, que es este punto, justamente este punto de aquí, hasta 1,15 positivo, esta parte es cóncavo hacia abajo, ¿sí ven? Y luego esta otra parte es cóncavo hacia arriba. Entonces esto es cóncavo hacia arriba, hasta menos 1,15. De menos 1,15 hasta 1,15 es esta parte de aquí, cóncavo hacia arriba. Y de 1,15 positivo hasta más infinito es toda esta parte de aquí, cóncavo hacia arriba. Eso significa el sentido, eso es la concavidad, ¿sí? El sentido, pues, de concavidad, el intervalo de concavidad. Los puntos de inflexión, donde cambia el sentido de la concavidad, son esos dos. Si la gráfica está yéndose así, lo normal sería que se siga yendo, abriendo hacia arriba, pero no, aquí en este punto cambia, es un punto de inflexión donde cambia la situación y empieza a tomar otro sentido, empieza a irse hacia la derecha hasta un punto máximo, de ahí se desciende y se genera esta concavidad hacia abajo, ¿sí? Nuevamente, pues este punto de inflexión, la idea sería que los datos sigan yéndose hacia abajo, ¿sí? De forma normal hacia abajo, como es la tendencia, si es que sigue así. Pero no, en este punto de inflexión empieza a cambiar ese sentido, empieza a irse a otro lado, llega a un punto mínimo y vuelve a subir. ¿Sí? Ese es un punto de inflexión. Justamente por eso se llama punto de inflexión, pues ahí cambia el sentido de los datos, cambia el sentido de la concavidad y se va a otro lado, ¿sí? La concavidad, si es hacia abajo, pues se va al otro lado, pues hacia arriba. Listo, esto es todo el análisis con la primera y la segunda derivada. La primera derivada nos ha servido para hallar los puntos máximos y mínimos y los intervalos desde dónde hasta dónde decrece, de dónde hasta dónde crece, ¿sí? Nuevamente, de dónde hasta dónde decrece y de qué punto hasta qué punto vuelve a crecer la gráfica. Eso con la primera derivada, y con la segunda derivada hemos aplicado los intervalos de concavidad, si es cóncavo hacia arriba hasta aquí, cóncavo hacia abajo, desde aquí hasta acá, y desde este punto 1,15 hacia más infinito, cóncavo hacia arriba. Además de los intervalos de concavidad, hemos encontrado estos puntos de inflexión donde cambia de sentido la concavidad. ¿Sí? Listo.